estado con María 2 días antes. Pues Pablo no sé dónde tiene un permiso concedido, no sé qué. No he dicho nada, no estoy diciendo, a mí me dicen que pregunte, No, claro. y yo pregunto, pero... la leche, o sea, yo se lo digo a mi jefe dice, ya me encargo yo, no hace nada. Con lo cual, igualmente el distrito... Ellos... Sí. Esto pasaré... Eso es para el streaming, creo. Eso es para el streaming, ¿eh? Sí. ¿Quién empieza? ¿Quién va a empezar? Yo empiezo haciendo un marco general y luego ya ellos aterrizan en dos aspectos concretos. Ella en el tema de interrupción voluntaria del embarazo y en el tema de violencia de género. Vale, perfecto. El informe se les va a mandar luego por correo electrónico a la gente, ¿vale? Es que habíamos pensado fotocopiarlo, pero al final no hemos podido. ¿Qué? ¿Que has venido corriendo? Claro, es que además he tenido una mañana horrorosa. Juncal. ¿Esto tenéis algo buscado? Ah. Yo tengo que tener una presentación ahí, entiendo. La verdad es que no sé en dónde. Eso Esa es la mía, creo. No, esa es la mía. ¿Y entonces la mía dónde la han puesto? ¿Aquí? ¿La lleva a pasar? ¿Ese era eso? A ver. No, esta no. Bueno, pues si quieres mientras tú hablas. Mi presentación, aquí. ¿Es esta? No, Juncal, esta es la de Juncal. Pues déjame, que la vuelvo a cargar. Y la cargo. Te la cargo ya. Bien. Hola a todos y a todas. Seguimos con este cuarto encuentro, con esta presentación del informe de eficiencias e inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España. Me dice María del Mar que el informe se os enviará por correo electrónico para que todo el mundo tengáis el informe, ¿no? ¿Está en la red colgado? Vale, pues... Vale, pero vamos, si está en la red, se puede bajar de la red, ¿no? En ese sentido. Gracias, Elisa. Bien, están conmigo en la mesa Pablo Simón. Pablo Simón es compañero de la casa, ¿no? Él viene como Médicos del Mundo Granada y un poco va a contarnos el marco de este informe de deficiencias en equidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España, ¿no? Y junto con Pablo van a hablar Juncal Gutiérrez, del Fórum de Política Feminista, que se va a centrar en los temas de interrupción voluntaria, ¿no? de interrupción voluntaria del embarazo, y Borja Rodríguez, que viene de la Fundación Convivencia Aspacia, que se va a centrar en temas de violencia de género. Por tanto, Pablo, cuando quieras. Muy bien. ¿Tiene que estar este también? Sí, sí, cerca, para el streaming. para ¿no? el streaming, sí. Muy bien. Vamos a venir aquí. Bueno, buenos días, ya casi buenas tardes a todas y a todas. Lo primero, pues agradecer la invitación de la Red y de la Escuela Andaluza de Salud Pública a la presentación de este informe, a Médicos del Mundo y a las organizaciones que han colaborado y trabajado junto con Médicos del Mundo en su redacción. Es un placer para estar aquí y esta, pues, de alguna manera sigue siendo mi casa, así que es un placer. La presentación que yo voy a hacer es una presentación general de lo que es la estructura del informe, aunque ya pues como ya sabéis, lo podéis consultar directamente entre la documentación, y por lo tanto lo único que voy a hacer es reflejar un poquito lo que es la estructura para luego dar paso a un debate más detallado de dos de los aspectos por parte de mis compañeros. Lo primero que hay que decir es que, bueno, este era un informe seguramente necesario. El tema de la salud sexual y reproductiva, como veremos, pues es un tema que en los
últimos años, 2, 3, 4 últimos años ha sufrido un parón ineludible en España y por lo tanto de alguna manera alguien tenía que alzar la voz para denunciar y comentar esta situación. Ha sido un grupo de organizaciones, ahí las tenéis listadas, como veis un grupo amplio, el que se han encargado de intentar dar voz a esta situación y de denunciarlo y ponerlo encima de la mesa. Nuestro deseo es que el informe sea ampliamente difundido, conocido, debatido entre profesionales y ciudadanía. Yo voy a hacer una presentación general, como decía, y luego ya mis compañeras del Fórum de Política Feminista y de la Fundación para la Convivencia Espacia pues completarán lo que yo os voy a decir. Simplemente esta imagen pretende contar un poco lo que es la estructura del informe. Como veis, tiene una parte de introducción, un resumen ejecutivo, una parte central y luego una parte de conclusiones y propuestas, ¿no? Indudablemente, lo más interesante es la parte central del informe, que se despliega pues, en esos 9 puntos, que en el fondo todos están iluminados o se iluminan a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de 2010 de Salud Sexual y Reproductiva y, por lo tanto, en el fondo, aunque no solo, revelan o ponen de manifiesto insuficiencias en el cumplimiento y el desarrollo de esta ley, también de otros entornos legislativos, pero de alguna manera la ley de 2010 viene a ser la matriz que aúna todas estas cuestiones. Como yo decía, yo voy a comentar una serie de cuestiones, dejando estas 2 que tenéis marcadas con las flechas en rojo para mis dos compañeros, ¿no? Bueno, en la parte de la introducción yo creo que hay una cosa que es importante señalar y es la necesidad de insistir otra vez en la cuestión de las desigualdades en salud en general. Es decir, yo pienso que esta tiene que ser una guía, la reflexión y el impacto en cuestión de desigualdades en salud de cualquier profesional de la salud que se precie y tenga coherencia ética. Pero además es que hay que insistir en que esas desigualdades en salud afectan especialmente a las mujeres y por lo tanto hay que hacer un análisis desde la línea de las desigualdades de género de cualquier problema de salud. Yo pienso que este es un mensaje muy importante del informe y en el que no hay que dejar de insistir, ¿no? Bueno, tiene una serie de datos el informe, ahí yo he traído una tabla que la tenéis en el informe, que revela las dificultades para acceder, por ejemplo, a tratamientos entre las personas hoy en día en España, ¿no? Y cuando uno analiza los datos desde perspectiva de género, lo que se encuentra es que quien tiene más dificultades son las mujeres frente a los hombres. Y por lo tanto, cuando uno analiza sistemáticamente cualquier aspecto de desigualdades en salud o desigualdad en atención sanitaria, siempre se va a encontrar con que las mujeres son un colectivo que en general sale perdiendo. Lo siento, voy a ser claro, esa infame Real Decreto Ley que modificó de una manera sustancial y yo creo que insuficientemente percibida por la ciudadanía de este país lo que ha sido la estructura y los derechos de las personas y también, por supuesto, de las mujeres en relación a la atención sanitaria, ¿no? En el informe pues lanza una serie de ejemplos, de conclusiones en qué supone esta desigualdad en general y desigualdad de género en la atención sanitaria, ¿no? Por ejemplo, el cambio en el acceso al Sistema Nacional de Salud que proclamó este Real Decreto Ley, paradójicamente invocando, y es una cosa que me impresiona como persona que se ha dedicado a los temas de equidad, invocando la necesidad de respetar la equidad. Es decir, aprobamos un Real Decreto Ley que es discriminatorio y en la introducción del Real Decreto Ley, en la introducción podéis leer cómo el Ministerio invoca razones de equidad para hacerlo. Bueno, lo cierto es que el Real Decreto Ley perjudica a muchas personas y, por ejemplo, de manera especial a las mujeres extranjeras, ¿no? Cuya única oportunidad de ser atendidas es si están embarazadas o si están ante una situación urgente, pero genera exclusión de todas las demás, ¿no? Más adelante, como desarrollo de este Real Decreto, hemos visto aplicación de políticas que suponen limitación del acceso real y efectivo de las mujeres a sistemas anticonceptivos, ¿no? El tema del copago es un tema que genera impacto en la salud y, por lo tanto, genera impacto en las mujeres mayores. Yo esto lo veo todos los días en mi consulta. Mujeres con pensiones muy bajitas,
viudas que tienen dificultades para comprar los medicamentos y que por lo tanto a veces pues tenemos que hacer adaptaciones no optimizando los tratamientos simplemente por una cuestión económica, y esto me parece muy grave, y bueno, por ejemplo, la reducción del 21,6% del presupuesto del Ministerio de Sanidad para la prevención de la violencia machista y en un 18% las políticas de igualdad. Por lo tanto, hay toda una línea general de consagración de desigualdades en salud que afecta también más a las mujeres, ¿no? Y un apartado específico, ya entrando en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que pone de manifiesto el informe, es que el artículo 11 de la ley mandaba la creación de una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y lo que hemos visto es que, aunque es verdad que entre 2011 y 2012 se pusieron en marcha algunas iniciativas, realmente no se ha llegado a ni diseñar, ni planificar, ni poner en marcha una estrategia nacional, que es una estrategia muy importante para el desarrollo integral de la salud sexual y reproductiva en España. Y esto es una decisión política. Yo pienso que hay que decirlo claramente, ¿no? Excusada en cuestiones económicas, pero es una decisión política, ¿eh? Bueno, analizando ya brevemente algunos de los apartados del informe, ¿no? El informe dedica un primer apartado sobre derechos a maternidad segura y elegida, habla de varias cosas. Una de ellas, y me parece que es interesante ponerla siempre de manifiesto, es el tema de la instrumentación del parto o del eterno exceso de cesáreas que tenemos en este país. Sabéis que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud hablan de que entre el 10 y el 15% de los partos deberían ser por cesáreas, la recomendación internacional, ¿no? Y España excede claramente en este tipo de prácticas, ¿no? Indudablemente algunas comunidades más que otras, pero hay algunas que lamentamos, por ejemplo Andalucía, que esté una situación claramente elevada, ¿no? Por lo tanto, esta es una cuestión que tiene impacto en la vida de las mujeres, y el informe también hace referencia a al uso todavía excesivo, aunque es verdad que claramente se ha reducido, del uso de la episiotomía en el parto, ¿no? Otro aspecto que pone el informe encima de la mesa es la discriminación en el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, y esto claramente afecta sobre todo a aquellas parejas no convencionales, no tradicionales, las parejas homosexuales, lesbianas, que de alguna manera tienen que entrar en la rueda y acoplarse a la rueda del modelo clásico de reproducción, y por lo tanto tienen que, como dice esa orden, ¿no? El acceso a las técnicas de reproducción asistida pues solo tienen finalidad en lograr la gestación de aquellas personas con incapacidad de conseguirlo de forma natural, con lo cual pues hay un montón de personas en el ámbito de la diversidad de género que quedan excluidos a priori en la posibilidad de acceder a estas prácticas. Luego encima, vosotros sabéis que realmente el desarrollo del acceso a las técnicas de reproducción asistida en el ámbito público es escaso en España. La mayor parte de los centros son privados, lo cual supone otra vez un segundo nivel de discriminación por capacidad económica para pagar determinados tratamientos, aunque es verdad que hay acceso a lo público, ¿no? Ya en el punto B, el informe insiste en el problema del acceso a métodos y servicios de anticoncepción, pone encima de la mesa la limitación de acceso, las restricciones muy importantes en la financiación pública de muchos de los anticonceptivos, y ciertas deficiencias en el proceso de prescripción o de acceso a generar servicios de anticoncepción, ¿no? Esto afecta pues tanto a los preservativos, es decir, la disponibilidad las campañas que hemos visto en años anteriores de difusión de la utilización del preservativo se han cortado de manera muy importante. Tenemos problemas con el acceso de muchas mujeres, dependiendo de la comunidad autónoma, a la utilización de procedimientos como el DIU, como los implantes, aunque es verdad que la utilización del implante en las mujeres pues muchas veces plantea algunos problemas. Yo, por ejemplo, en Chauchina, no me han permitido poner implantes, pero sí me permiten retirarlos, y me dedico a retirar implantes porque a veces las mujeres no están muy satisfechas con el procedimiento, ¿no? La anticoncepción hormonal
Y sí, anticoncepción de urgencia es otra cuestión que el informe pone en valor, pone encima de la mesa como un problema. Sigue habiendo limitación del acceso también dependiendo de comunidades. En Andalucía, pues yo por ejemplo trabajo en un centro de salud y en un centro de salud de emergencia nosotros no tenemos ningún problema, hacemos disposición, pero hay otras comunidades donde hay serias limitaciones a las mujeres y sobre todo cuando se enreda con la cuestión de la objeción de conciencia, que es una cuestión en la cual no voy a abundar, pero luego si queréis en el debate podemos comentar, ¿no? Sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual hay que denunciar el recorte brutal que tuvieron los programas de VIH a partir de la llegada al gobierno del Partido Popular, aunque es verdad que últimamente parece que se recupera, pero este recorte brutal pone en situación de extremado riesgo a determinados grupos especialmente vulnerables, como son las drogodependientes, y hablo en concreto no solo de los hombres, sino especialmente de las mujeres drogodependientes, que son un colectivo que sufre pues, especiales situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Las mujeres privadas de libertad, las mujeres que ejercen la prostitución, el colectivo inmigrante o las personas transexuales pueden tener dificultades muy importantes en acceder a recursos de prevención de la infección por el VIH muy importantes en España, ¿no? El siguiente apartado es el de atención al aborto y salud sexual y reproductiva, y este os lo comentará mi compañera Juncal, ¿no? Con respecto a la salud y los derechos sexuales en las diferentes orientaciones no heterosexuales y no cisexuales, pues, bueno, insiste el informe en la exclusión en el acceso de las parejas de mujeres a las técnicas de reproducción asistida en la cartera básica de servicios, pues por lo que comentábamos antes, aquí hay una cuestión que yo creo que hay que poner encima de la mesa y que exige seguramente una atención mucho más detallada, porque no existe amparo legal en el procedimiento de donación de gametos entre la pareja de mujeres y el reconocimiento de la madre que cede los óvulos. Esto es una cuestión que a mí me parece especialmente cruda. El no reconocimiento de la filiación compartida de los hijos e hijas de las mujeres no casadas. Es decir, bueno, pues en mi trabajo he tenido ocasión de vivir situaciones realmente duras para parejas de mujeres que han entrado en este proceso y por lo tanto esta discriminación clarísima aumenta el sufrimiento de las mujeres, y la propuesta de ley estatal de identidad sexual y expresión de género, que lo están generando varios colectivos, el informe lo pone en valor. Sé que es un proyecto de ley discutido, es un proyecto de ley debatido, pero de alguna manera, bueno, incide o insiste en la necesidad del reconocimiento civil de la diversidad y por lo tanto el reconocimiento de la posibilidad de las personas de alguna manera pues sientan reconocida la identidad que tienen. Por lo tanto, esto es una cuestión fundamental, ¿no? Luego el informe, ya para terminar, porque no me quiero alargar más, habla de varias cuestiones relacionadas directamente vinculadas a la falta de estrategia de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, como es la preocupante situación de los temas de salud sexual y reproductiva entre los jóvenes y la ausencia clamorosa de programas de educación sexual, que la LOMCE suprimió sin piedad. Menos mal que vamos a ver si conseguimos tumbar la LOMCE, pero ha resultado realmente escandaloso el vaciamiento en los procesos educativos de la educación en salud sexual y reproductiva, tanto de los jóvenes como pues, en los menores, en los más chiquitillos, ¿no? Y luego el informe habla de las mujeres en los centros de internamiento para personas extranjeras. Bueno, lo podéis leer. Cualquier tipo de barbaridad es creíble en los CIES y por lo tanto yo no me voy a entretener en esto. Directamente lo que hay que hacer es cerrar los CIES y dejarnos ya de historias, porque los CIES son un lugar para el espanto, seas mujer, seas hombre, seas menor o seas trans. Es un lugar para el espanto y lo que tenemos que hacer es cerrarlos de una vez. Bueno, la última parte del informe se dedica a la violencia sexual y de género. Mi compañero Borja os hablará de ello. Y luego tenéis un apartado de conclusiones y un interesante apartado de propuestas, en la cual se desgrana una serie de propuestas, seguramente algunas de ellas pues cuestionables, ¿no? Un apunte, comentario sobre el informe. Yo pienso que este era un informe necesario. Yo agradezco del informe
una cuestión que a veces al comentarlo con otras personas se me ha puesto como pega, ¿no? El informe a veces no entra en cuestiones excesivamente técnicas. Yo pienso que esto puede ser una debilidad cuando uno lee el informe con un ojo muy técnico, pero es una ventaja cuando hablamos de un informe que es muy interesante que llegue a cuantos más colectivos mejor, a cuantas más personas mejor, y por lo tanto yo pienso que está escrito en un lenguaje asequible, en un lenguaje interesante. Y luego hace una segunda cosa que me parece muy interesante, ¿no? Nos plantea la complejidad del mundo de la salud sexual y reproductiva, el impacto tremendo que tiene en la salud de las mujeres en muchísimos campos muy diferenciados. Por lo tanto, nos traza una mirada muy amplia de la complejidad del problema, con muchas consecuencias en muchos terrenos, que a veces tenemos miradas muy parceladas según el área donde trabajemos, y entonces yo creo que el informe pone encima de la mesa esto, y por lo tanto insiste en la amplitud del daño potencial que se está produciendo al colectivo de mujeres cuando se quiebran sus derechos en torno a la salud sexual y reproductiva. Animaros a que lo leáis, animaros a que lo comentéis, animaros a que lo difundáis y daros las gracias por darnos la oportunidad de presentarlo aquí con vosotros. Y yo ya, si el moderador lo permite, pues cedo la palabra a mis compañeros que os hablarán de cuestiones específicas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu claridad y tu rotundidad en algunos temas que son claramente denunciables, ¿no? Y que desde el 2012 seguimos padeciendo y que en algunos temas se parecen más y que en algunos sectores, en algunos grupos, mucho más aún. Juncal Gutiérrez nos va a contar la visión en el ámbito del tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, gracias. Sí, sí. A ver, así. Ah, ¿cómo? Ay, lo siento. Ay, así. Vale, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Escuela Andaluza de Salud Pública por invitar al Fórum de Política Feminista a atender y estar aquí presentes en esta presentación de este informe. ¿Se escucha? ¿Se me escucha? Ahora sí, vale. Como ya se ha mencionado, yo soy socia del Fórum de Política Feminista, que es una asociación feminista, laica y plural, que llevamos desde 1991 aquí en Granada, trabajando y a nivel estatal desde 1985 en la propuesta de diferentes aspectos, pues de económica, política, de salud, siempre desde la perspectiva de género. Lo que yo hoy voy a hablar es sobre la atención al aborto y la salud sexual y reproductiva, sobre lo que menciona el informe sobre este punto, y como bien dice el informe, es necesario que en cualquier aspecto se vea desde el enfoque de género, la salud pública se haga desde un enfoque de género. Para empezar, voy a hablar de la Ley Orgánica de 2/2010, que ya la ha mencionado Pablo y que conoceréis, en el que en relación al aborto esta ley amplió el número de semanas en el cual se puede producir la interrupción del embarazo, interrupción voluntaria del embarazo, de 14 semanas por libre elección de las mujeres, 22 semanas por grave riesgo para la vida o salud de la madre, 22 semanas
por graves anomalías en el feto y a partir de 22 semanas. En ese caso debe de pasar por una decisión que debe de tomarla un comité clínico, que todas las comunidades autónomas tienen que tener como mínimo un comité clínico para que tomen esta decisión. Desde la aprobación de esta ley, pues hemos tenido resultados favorables. En primer lugar, una disminución de la tasa del aborto, que ahora os mostraré un esquema que aparece en el informe, y una ampliación de los derechos de las mujeres en relación con la anterior legislación. Pero, sin embargo, todavía hay desigualdades entre las diferentes comunidades autónomas, sobre todo en relación con la población inmigrante, puesto que no todas las comunidades autónomas realizan la ley de la misma forma, y también al acceso a métodos anticonceptivos, que ya lo ha mencionado brevemente Pablo. Además de la falta de regulación de la objeción de conciencia, que en algunas zonas, como puede ser las zonas rurales, las mujeres se encuentran en situación de desamparo, puesto que puede ser que el farmacéutico del pueblo o de la zona se niegue a recetarle los anticonceptivos y por tanto pues no pueden realizar su derecho que le ampara la ley a la interrupción voluntaria del embarazo. En relación con esta ley, pues tuvimos en septiembre de 2015 una modificación en la cual se puso una barrera a las jóvenes de 16 y 17 años, en las cuales no pueden interrumpir de forma voluntaria el embarazo si no tienen una firma de un representante legal. Desde la CEDAW, que nosotros, Fórum de Política Feminista, formamos parte, dio su, aquí aparece también, dio su opinión diciendo que no tenía en absoluto sentido, puesto que solamente el 0,44% de total de las mujeres que han interrumpido su gestación son jóvenes de 16 y 17 años. Por tanto, una medida tan restrictiva, en la que además supone un riesgo para la salud de estas menores, pues no tiene sentido que se aplique si solamente es un tanto por ciento tan ínfimo. Como os comentaba anteriormente, en lo que se refiere a la evolución en estos últimos años en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, con la aplicación de la ley hemos visto una disminución de estas interrupciones. Sin embargo, todavía hay grandes diferencias, como comentaba anteriormente, entre las comunidades autónomas, y una de ellas se da en lo que es en los centros que se producen estas interrupciones voluntarias del embarazo, puesto que las comunidades autónomas pueden gestionarlo de manera diferente. Entonces encontramos que, aunque la ley obliga a que las comunidades autónomas fomenten y permitan a las mujeres hacerlo en centros públicos de una manera segura y legal, sin embargo nos encontramos que ciertas comunidades autónomas, como se ven ahí en el gráfico, pues no tienen ningún centro público en donde se realizan estas interrupciones, como puede ser, como se ve ahí, pues Extremadura, Aragón o Murcia, que todos son centros privados y concertados, o incluso Andalucía solamente hay uno de los 16 que sí que lo hacen, que son centros privados y concertados, lo cual volvemos a encontrar a las mujeres en una situación de desamparo, puesto que tienen que no pueden acceder a centros públicos para realizarlo. En relación con la atención el informe también muestra que hay una diferencia
de presupuestos en las comunidades autónomas, de modo que mientras que en Andalucía casi el 90% si se aplica el 90% del presupuesto, bueno, en comunidades autónomas como Madrid no llega ni al 68%. Lo cual volvemos a encontrarnos que la situación de las mujeres depende del lugar, el servicio y la calidad, accesibilidad e imparcialidad de la información de las mujeres vuelve a estar al amparo del lugar donde se encuentren, del servicio o del profesional que la atienda. Y, como ya lo ha comentado Pablo, nos encontramos además con la situación de la reforma sanitaria del Real Decreto, que deja fuera totalmente a las mujeres inmigrantes que no pueden acceder a las interrupciones voluntarias de embarazo ni a ninguna planificación familiar. El informe también menciona las diferentes dificultades al aborto farmacológico, que también la ha mencionado Pablo brevemente anteriormente, en el cual nos encontramos que, a pesar de que se ha mostrado que es más seguro y que no hay ninguna contraindicación, pues se hacen más interrupciones quirúrgicas, a pesar de que se podrían hacer por las circunstancias mediante forma farmacológica, ¿no? De hecho, aquí en la tabla que muestra el informe nos encontramos que con menos de 8 semanas, pues se ha ido reduciendo y cada vez nos encontramos con una ampliación posterior y, por tanto, el informe creo que menciona que, de hecho, pues casi el 80% pudiendo haber sido mediante interrupción farmacológica, se ha hecho de manera quirúrgica. Finalmente, el informe aboga por una serie de propuestas en este aspecto. Primero, pues garantizar que en todas las comunidades autónomas los servicios públicos se puedan realizar estas interrupciones voluntarias de embarazo en servicios públicos, que se agilicen los trámites administrativos para favorecer la situación de las mujeres, evitar el traslado entre comunidades autónomas que a veces sucede, una necesidad, por como he mencionado, de esas diferencias que hay entre las diferentes comunidades autónomas, de protocolos comunes para que no haya esas diferencias según el lugar donde se encuentre la mujer, y por último eliminar el adelanto de pagos, que hace que vuelve a poner en situación de vulnerabilidad a ciertas mujeres que se encuentran en situación de riesgo. Pues muchas gracias y paso a mi compañero Borja. Muy bien. Muchas gracias, Juncal. Después de esta visión de qué pasa en las comunidades autónomas y cómo van disminuyendo el número y las diferencias en notificación y por tanto hace más necesario que algunos temas necesitan el tener que hacer acciones ya, ¿no? Muy bien, pues la tercera intervención y damos paso al debate. Borja Rodríguez, de la Fundación Aspacio. Gracias. ¿Se oye? Más o menos. Bien. Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos y todas. Voy a intentar ser breve porque entiendo que lleváis aquí desde temprano y estaréis todos y todas ya con hambre, sueño, cansancio y todo lo demás. Antes de empezar, dar como siempre las gracias a la Escuela Andaluza de Salud Pública por la invitación. Yo trabajo y vengo desde la Fundación Aspacia, que somos una fundación que está encargada de trabajar la violencia de género desde todos los frentes, es decir, desde la
prevención, la detección, la atención y la intervención, desde chicos y chicas adolescentes, mujeres víctimas y hombres agresores también. Yo, de hecho, soy el psicólogo coordinador en Málaga del programa de intervención y reeducación con hombres agresores que lleva instituciones penitenciarias y demás. Mi parte, que ya os digo, voy a ser muy breve, tiene que ver con la violencia sexual y de género, que es la parte que hemos hecho desde la Fundación en el informe. Muy rápido, decir que los derechos sexuales incluyen el derecho humano de la mujer a tener control respecto de su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y a decidir libre y responsablemente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia. Esto está escrito en 1995, es decir, todo lo que no cumpla esto es una vulneración de los derechos humanos, en este caso de la mujer. O sea que esto habría ya de una vez que empezar a tenerlo bastante en cuenta. Como violencia sexual en concreto, la Organización Mundial de la Salud ya en 2002 dice que todo acto sexual, la tentativa de consumir un acto sexual, los comentarios e insinuaciones no deseados, las acciones para comercializar o utilizar otro modo de la sexualidad de una persona mediante la coacción por otra, independientemente de la relación de esta con la víctima. Esto quiere decir que incluye cualquier ámbito, como pone ahí el hogar, el lugar de trabajo o cualquier otro. Esto que hay aquí, que es una tabla que viene en el informe, fijaos que pone una serie histórica de 2007 a 2014. Delitos contra la libertad sexual. Bien. Los tres primeros, agresión sexual, corrupción de menores, pornografía de menores. Bien. Y luego, el grosso de todo esto son otros. Estamos hablando de un total, si hacemos la suma, de más de 141.000 agresiones en 7 años. Otros, así como en el aire. Y ya veremos cómo se soluciona. La Ley Orgánica de 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género incluye violencia sexual, pero solo dentro de la pareja o expareja, lo que excluye el entorno laboral, el familiar y los espacios públicos, que es en parte lo que estamos hablando hoy aquí y lo que lleváis hablando toda la mañana. Se supone que además con esta ley, que sí se supone que lo incluye, nos encontramos con una supuesta protección integral de la violencia de género, cosa que en el fondo no es cierta. ¿Por qué? Porque discrimina a mujeres migrantes, mujeres trans y trata de mujer y explotación sexual. Eso la ley de violencia de género que nosotros tenemos hoy día no lo contempla. Está muy bien, pero es bastante mejorable. ¿Por qué? Porque no incluye la violencia sexual en todos estos entornos, ¿vale? Las consecuencias de que esto no esté, por ejemplo, incluido en la ley, tiene que ver con la salud física, psicológica, emocional y social de la mujer, la niña, que también está incluida, habría que incluirla, y la adolescente víctima de este tipo de violencia. Estamos viendo, si lo veis que este cuadro también lo tenéis ahí, lo voy a hablar muy rápido, violencia física, violencia sexual o miedo de alguna pareja en la vida, esas mujeres que son víctimas de esa violencia sexual y de género, su percepción de su salud es infinitamente peor que las mujeres que dicen no haber sufrido o detectado en sí temas de violencia. Estamos hablando de que esto, y lo ha comentado Pablo y también lo ha comentado Juncal, todo lo que estamos hablando de no es que la ley se hace tal porque hay que recortar en fondos y hay que recortar en tal y estamos muy mal de dinero. Esto, si queremos hablar en temas económicos, hace que el gasto médico sea infinitamente mayor. Pero ese gasto no importa. Ahí parece ser que da igual. Hay una desprotección de las víctimas, aparte de lo que hemos comentado antes, porque no hay protocolos unificados, es decir, cada comunidad autónoma, cada provincia, cada profesional lo puede hacer de una manera o de otra, o sin saber realmente, porque no se sabe cómo hay que hacerlo, porque no está incluido y nadie lo explica. Y por otro lado, la falta de formación especializada con perspectiva de género. Lo hemos comentado antes de Juncal y yo y unas compañeras, antes de entrar, los pocos, aunque he visto que han ido entrando más, los pocos hombres que hay incluidos en todo esto y que vienen a estos lugares, en los que se habla precisamente no de cosas de mujeres, sino de violencia que sufre la mujer y que yo como hombre o sociedad estoy ejerciendo. O sea, que creo que esto también nos interesa bastante, o al menos debería. ¿Qué ocurre? Que esa formación especializada no llega, no se da. No hay una formación en prevención, en esa detección, en un protocolo. Hay alguna, pero ya
es más bien privada y te tiene que interesar a ti, tienes que querer hacerlo. Cuando hablamos de violencia sexual y de género, hay una inexistencia completa de centros públicos de atención para víctimas de violencia. En el mapa, que también lo tenéis en el informe, las comunidades que hay en rojo son las que tienen estos centros. El problema es que estos centros, como por ejemplo nosotros en Aspacia lo trabajamos en un centro de CIMASCAM, el tema de la violencia sexual son todos a partir de subvenciones, es decir, si no hay dinero, no hay centro. Si no hay centro, no hay tratamiento, no hay intervención, no hay protección de las víctimas y por lo tanto seguimos aumentando la misma violencia y aumentando el número de víctimas y de personas que pueden ser susceptibles de volver tanto a ser víctimas como de volver a agredir, ¿vale? De las 17 comunidades, como decía, y de las 2 ciudades autónomas, solo 9 disponen de esos CIMAS, que como ponéis son los centros de atención integral. Y vuelvo a repetir, todo en base a subvenciones o trabajo de voluntariado, que también hay mucho, pero no existe un presupuesto, un dinero para que todo esto se pueda llevar a cabo. ¿Qué ocurre? Que la ausencia completa de estas políticas, que es lo que estamos viendo, en el marco de acceso, estamos viendo que asistencia, protección, justicia y reparación en temas de violencia sexual no hay, no existe. Es decir, se excluye una gran parte de un tipo importante de violencia de género, se excluye de todo esto. Esto es como una cosa así como que no nos toca a ninguno y a ninguna. Hay que tener una cosa muy clara, y es que lo que no se nombra no existe, ¿vale? Por eso la violencia sexual también es violencia de género, y eso es algo que como profesionales tenemos que empezar a tener muy claro, y como instituciones, políticas, etcétera, también hay que tener muy claro, porque no incluirla implica discriminar a una enorme parte de las mujeres que sufren violencia. Entre otras cosas porque, aunque la ley sí es cierto que lo recoge, este tipo de violencia solo está contemplada legalmente dentro de la pareja o expareja, pero por ejemplo no contempla, que también lo pone en el informe, y nosotros trabajamos mucho con eso, el tema de las violaciones conyugales, es decir, dentro de la relación de pareja. Eso no se contempla. Ahí hay un trabajo de desmitificación de mitos, de trabajar el heteropatriarcado, las relaciones machistas y demás, pero si realmente la violencia sexual no se coge como un elemento a trabajar, eso va a dar igual, ¿vale? Como he dicho, voy a ser breve, así que muchas gracias. Muchas gracias, Borja. Pues abrimos el debate. Han salido muchos temas que seguro que os apetecerá comentar. ¿Quién empieza? ¿Quién? ¿Puedo yo pasar? Yo paso, no te preocupes. Te traigo todo. Bueno, yo el informe lo había leído, me ha parecido interesante y me parece muy interesante que las organizaciones de la sociedad civil pues pongan una visión sobre los temas de salud sexual y reproductiva. Yo voy a hablar solamente de una cosa que es en la referencia a los servicios de accesibilidad al aborto en España, ¿no? Si bien es verdad que según la ley los servicios de accesibilidad al aborto y de financiación del aborto se deja en manos de las comunidades autónomas y que cada comunidad autónoma lo regule como desee, y admitiendo que la mayoría de las interrupciones voluntarias de embarazo se hacen en clínicas privadas, tengo que decir que no es lo mismo que una mujer tenga que pagar el aborto y luego el sistema sanitario le devuelva el dinero que ha adelantado, o que una comunidad autónoma como la nuestra, aun teniendo los servicios de aborto concertados con clínicas desde hace muchísimos años, las mujeres no tengan que pagar absolutamente nada y las derivadas por el sistema sanitario tengan financiado el aborto a priori, ¿no? O a posteriori, que se lo pagan a las clínicas, pero ellas no tienen que adelantar. Entiendo que la accesibilidad en un caso y en otro pues es sustancialmente diferente, ¿no? Y con relación al aborto de las primeras semanas de gestación, sí que es verdad que en España se hace muy poco aborto farmacológico, pero he de decir también que el aborto, que yo no lo denominaría quirúrgico, porque no se hace una intervención quirúrgica exactamente en las primeras semanas de gestación, porque se hace por un método de aspiración que es muy rápido y muy corto, ¿no? Implica muy pocos riesgos, ¿no?
y que entiendo que esos riesgos no son, digamos que podemos equipararlo a que no, el aborto farmacológico no necesariamente es un aborto que tenga menos riesgos que el aborto por aspiración de las primeras semanas de gestación, es decir, y también decir que es verdad que, bueno, pues que son las entidades privadas las que ofrecen el servicio del aborto y que los servicios sanitarios públicos, pues estaría bien que lo hicieran, ¿no? Las cifras que he dado son las que aparecen en el informe y efectivamente sería pues, bastante favorable, ¿no?, que desde nuestros servicios públicos, en la medida posible, se hiciera, como ha comentado Elisa al final del sobre el aborto farmacológico. Bueno, aunque es verdad que la aspiración no supone mucho riesgo, pero supone una mayor intervención que el aborto farmacológico, por eso lo he mencionado. Pablo, ponte Sí, bueno, yo creo que el informe, lo estaba buscando pero no lo he encontrado. En concreto se cita en el informe la situación de Andalucía. Claro, o sea, la situación de Andalucía en la cual la financiación es, podemos decir, pública, aunque la prestación se haga en centros privados, ¿no? Totalmente de acuerdo, y yo creo que esto es estupendo, claro. Pero llama la atención que Andalucía no haya desarrollado un sistema público. Algún problema tenemos con los servicios de ginecología de los hospitales públicos, ¿no? Habría que trabajarlo, ¿vale? Y habría que hacer también una evaluación cualitativa de la atención en Andalucía en los centros privados, que tampoco está realizada. Perdona. Digo Espera un momento, que digo porque él tenía tal, ahora te paso, y ¿Cuál es de los dos? ¿Vale? Sí, ahí sí. Lo mío era felicitar la iniciativa. Yo les puedo contar desde otro punto de vista. Yo vengo de Chile y nosotros aún no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en legislar que esto sea posible en algunos casos. Entonces ya poder estar conversando hoy de deficiencia en acceso e inequidades, a mí me permite llevarme un prisma de llevarlo a decir, oye, por favor decidamos que al menos por 3 causales que el mundo político aún no se ha podido poner de acuerdo, la sociedad, yo creo que al menos la sociedad chilena es de pleno acuerdo a que esto debiera ser posible. Me parece muy avanzado poder llevarme esta idea y las lógicas que se están tratando al día de hoy, así que felicitar la iniciativa. Eso. Voy con... Ahora te doy toda la palabra, ¿eh? Digo, Bueno, yo soy ginecóloga, ¿vale? Soy ginecóloga, trabajadora de la sanidad pública en Andalucía, desde la residencia que se inició en el 94. Y bueno, yo creo que hay logros, pero hay retos, ¿eh? Cuando participo en algunos foros de las sociedades científicas, me alegra que ya se aborde este tema, porque durante muchos años ni siquiera se había visibilizado nuestra participación aquí. Y creo que en Andalucía tenemos un reto, porque cuando nos miramos en comunidades autónomas como Cataluña, hay experiencias sobradas de que el aborto médico es menos traumático, analizado con las usuarias, se hace de una manera más precoz, tiene menor tasa de complicaciones y se puede hacer, porque lo están implementando en nuestra comunidad autónoma dentro del Estado, ¿no? Es donde nos podemos mirar. Entonces yo creo que debemos estar contentos con los logros, porque si hacemos la comparativa, ¿no?, como dice el compañero de Chile, está consolidado, no hay obstáculos para ofertar, pero hay muchas cosas mejorables y creo que tenemos que ser autocríticos. Todo tuyo. Me voy con el micro a otra parte. Maru, preséntate. No sé si... ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Maru García Cubillo, no soy ginecóloga, soy médica de familia y he estado dirigiendo hospitales durante una buena parte de mi vida laboral. Sobre el IBE y las organizaciones sanitarias públicas, decir que la historia de la financiación es un logro
que en Andalucía las mujeres que deciden finalmente hacerse un IVE esté financiado por el sistema sanitario público y además que no tengan que adelantar el dinero, pero decir también, y ese es el pero, que el sistema sanitario perdió hace ya muchos años el reto de que se hiciera dentro de los hospitales. Entonces, a mí me ha tocado vivir en épocas de dirección de hospitales con muchos ginecólogos o con algunos ginecólogos, momentos en el que no había manera de que un ginecólogo quisiera hacer un IVE de una paciente que tenía en ese momento a su cargo y en alguna circunstancia no lo quería hacer, no tanto porque su objeción de conciencia fuera una historia que le dificultara hacer esa interrupción, sino porque no querían el señalamiento de los compañeros. Entonces, en algún caso se hizo a escondidas dentro del propio servicio, de manera que esa señora pasara por un proceso que no era el que finalmente fue sometida, con tal de que luego no hubiera el run en el servicio de que se estaba convirtiendo en el médico abortista. Yo creo que sería buena forma ahora, y estoy de acuerdo contigo, en que ya de esto se puede hablar, sin tapujos, en que de alguna manera el sistema sanitario público recogiera de nuevo este reto. Gracias. ¿Queréis decir algo? Digo aquí, los de la mesa. Yo era sobre otro tema, quería... ¿Alguien quiere decir algo sobre este tema? Lo digo por... Vale, y me dicen que vamos justos de tiempo, lo digo por... que todo... No, es súper breve. Yo lo que no puedo entender es que exista una empresa que permita que sus trabajadores no cumplan con su cartera de servicios. Eso es absurdo. Entonces, yo creo que eso es lo primero que hay que ver. ¿Alguien más de este tema? ¿Alguien quiere? Venga, Pablo, tuyo. Sí, era una cosa, es una cosa, bueno, un poco al leer el informe, a mí como profesional de atención primaria me ha llamado la atención, por lo tanto voy a hacer una pequeña crítica al informe. Y es, en el informe aparece centros de planificación familiar, centros de aborto, pero mira, la salud sexual y reproductiva desde la perspectiva de la atención sanitaria es tarea fundamental de la atención primaria. O sea, el médico de familia y el enfermero-enfermera que trabaja con la población. Ellos son los que tienen que hacer realidad los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y por lo tanto yo pienso que una reivindicación clave es dotar a la atención primaria de los recursos adecuados para que puedan desarrollar esta labor, ¿no? Y no dispensarizar determinadas cosas, el seguimiento del embarazo, la prescripción de anticonceptivos, etcétera, etcétera, porque eso va en detrimento del sistema. Lo que hay que hacer es reforzar la atención primaria para que haga estas tareas con la máxima efectividad posible. Y esto significa recursos, Esto es política también, con excusa económica. Esto es un déficit de política pública, el no reforzar la atención primaria. ¿Algún comentario más alrededor de los temas que han salido? ¿Algo que queráis decir? Añadir, comentar, sugerir. Venga. María del Mar, tú como jefa de la cosa, cierra. Bueno, es que parece un poco que estamos aquí defendiendo tal, pero esto es un encuentro de una red que se llama Red de Salud Sexual y Reproductiva, que precisamente inicia su andadura como una red de profesionales, ¿no?, en el año 2011, y que fundamentalmente se ha trabajado con gente de atención primaria por esta visión, ¿no?, que comentaba Pablo. Yo quería comentar también con el tema de la violencia. No me ha quedado claro cuál es el concepto de violencia de género que maneja el informe, ¿no? Porque al comentar que la violencia sexual dentro de la pareja, ¿no?, las violaciones dentro de la pareja quedan excluidas de la ley, me ha parecido entender. No sé exactamente qué concepto de violencia de género se está manejando, me gustaría que lo aclarara. Y luego, el tema de... volvemos un poquito a lo mismo, no existen centros de atención específica a la violencia sexual. También un poco en ese sentido de si es conveniente
yo me pregunto, también me contesto, pero no me voy a contestar ahora, si es conveniente generar centros de atención a cada uno de estos temas, más que generar una estrategia de atención mucho más integral, ¿no? Porque si no, efectivamente, pues las mujeres como que van pasando de pelota a pelota. Ayer teníamos una reunión, lo estábamos comentando, ¿no? Un poco como decía Lorenzo, como una policlínica, ¿no? O sea que, y esta no es por lo menos la visión de nuestra red, ¿no? Quería simplemente preguntar. Contesto lo primero y luego lo segunda. No, realmente lo que yo comentaba de las violaciones conyugales no es que no estén incluidas en la ley, porque sí lo están. Por eso el tema de la violencia sexual dentro de la pareja o en la expareja. El problema viene cuando esas violaciones conyugales no son consideradas por la víctima como violencia, porque se supone que es lo que tengo que hacer como mujer. Y luego, además, que no estén incluidas fuera de esa ley. Es decir, sería una exclusión si ocurre, y si es dentro de la pareja no estarían contempladas, incluidas, porque realmente no hay una conciencia acerca de eso. Exactamente. El concepto que manejamos de violencia de género incluye todo. Es decir, todo acto, o sea, verbal, psicológico, sexual en este caso, físico, que atente contra la libertad de la mujer, de la niña, de la adolescente, sin importar de dónde viene, qué hace, a qué se dedica, por lo que comentábamos también antes, de que las mujeres migrantes tienen una mayor dificultad. Lo del tema de crear los centros y tal, estoy totalmente de acuerdo contigo en que habría que crear estrategias de intervención que realmente fuesen capaces de asimilar todos los tipos de violencia de género que existen. El problema es que eso no se hace, y mientras eso no se hace, existen mujeres que no pueden acudir, por ejemplo, a centros de salud porque no tienen papeles, o que no pueden acudir a un médico de familia o cabecera porque les da vergüenza. No saben si realmente esto es violencia o no es violencia. No saben si tienen derecho a algún tipo de protección, a algún tipo de asistencia, a algún tipo de algo. Entonces, con estos centros que sí son específicos, saben que van a recibir esa ayuda. Vuelvo a repetir, estoy totalmente de acuerdo contigo y ojalá no tengamos que pasar ni 15 ni 20 años para que esa estrategia global exista. Pero mientras no existe y mientras no hay una, que como decía Pablo es real, una voluntad política de que todo eso se haga, porque de manera voluntaria, de manera profesional, todos y todas las que estamos aquí lo hacemos o lo podemos hacer en nuestro trabajo. El problema es que eso necesita un respaldo institucional, económico, político, público detrás. Entonces, mientras tanto, estos centros, por la experiencia que nosotros tenemos en Aspacia dentro de CIMASCAN, que es el centro que nosotros manejamos allí, hace mucha falta. Vienen mujeres muy dañadas física y psicológicamente. Estamos hablando de mujeres, pues, incluyendo la mutilación genital femenina, que la estamos viendo ahora. Entonces, eso, ellas no saben si eso les corresponde, un hospital o no, a dónde tienen que ir o qué hacer. Mujeres, vuelvo a decir, migrantes o temas de explotación sexual. No tengo papeles. Si voy al médico o a mi centro, o bueno, a un centro de salud, pero yo no tengo, a lo mejor me deportan, que según la ley es lo que hay que hacer. Entonces, ese es un poco el sentido de los centros. ¿Algún comentario más? ¿Algo que queréis añadir? Bueno, muchas gracias, Pablo, Borja. Gracias. Y gracias a todos y a todas. Y con eso yo creo que se cierra este encuentro de la red de salud sexual y reproductiva, que, como decía María del Mar, es una iniciativa a la cual queremos y que nos apetece que sea una actividad importante anualmente y en los diferentes momentos en que os juntáis. Gracias a todos y a todas y buena vuelta a casa.